Bien, buenas noches. Estamos aquí una vez más en el programa El Poder de la Palabra de Dios para compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, lo que el Señor quiere y tiene en esta bella y bendecida noche. Para eso les voy a pedir, por favor, amados hermanos, que me ayuden ustedes en sus lugares, en sus casas, ¿sí? Para poder orar y que sea el Señor glorificándose esta noche, que sea nuestro amado Señor Jesucristo dándole todo honor y toda gloria a su divino nombre. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando ya estamos bien, entonces, ¿verdad? Revisando todo que esté correctamente, tanto en el internet como en todo lo que vamos a hacer. Bien, vamos entonces, a mis queridos hermanos, a orar para que sea el Señor, sea glorificado y que el Espíritu de Dios tome el control y dominio de lo que vamos a hacer, enseñar y aprender en esta bella noche. Vamos a iniciar. Padre, Padre de la gloria, Padre de las luces, estamos ante tu presencia aquí nuevamente con cada uno de mis hermanos que se están sintonizando para que tú, Señor, nos des luces, nos des entendimiento, nos des sabiduría de lo alto, Señor, y podamos hacer y enseñar, Padre Santo, lo que tú quieres que nosotros sepamos en este tiempo. Este tema tan escabroso, este tema tan delicado como es la ideología de género, parte 2. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestro corazón, nuestro todo, Señor, para que esta palabra bendita quede impregnada en cada uno de ustedes y en este, tu siervo indigno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor, Señor. Para tu gloria lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, estamos aquí y quiero hacerles un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer. Ideología de género. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Para todos aquellos que el día de ayer estaban sintonizándonos, ¿verdad? Vamos a buscar, porque en esta noche vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a este tema un poco complicado, ¿verdad? Un poco delicado, pero es necesario, tú mi hermano, tú mi hermana que me estás viendo por estas redes sociales, que presentemos defensa ante lo que está ocurriendo, no tan solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos el día de ayer. Ideología de género. Habíamos dicho entonces que es necesario que nosotros, como personas, como individuos, como seres humanos, como profesionales, pero sobre todo como hijos de Dios, que debemos comprender y entender qué quiere decir el significado de las palabras, es decir, su origen, cómo surgió palabras. Porque recordemos que la asignatura, la etimología, nos enseña el origen de las palabras. Y muchas de las palabras, mis queridos hermanos, son uniones o frases que se han unido en abreviatura para formar otra palabra. Vamos a ver entonces, mis queridos hermanos, bajo el poder del Señor, por supuesto, lo que nos dice el Señor. Bien, entonces, tenemos que la palabra ideología proviene de dos voces griegas. Ideo que quiere decir ideas, y logos quiere decir, ideas, logos, idea quiere decir logos, y logía quiere decir estudio o conocimiento. En todo caso, podríamos decir que la ideología, ¿verdad?, es el conocimiento de las ideas, como tengo aquí escrito, ya he hecho un resumen de lo que vimos el día de ayer. Vamos a ver en cuanto a género. La palabra nos indica, la enciclopedia virtual Wikipedia, que la palabra género quiere decir estirpe, nacimiento, tipo natural. Es decir, es una característica propia que el ser humano tiene, o un ser vivo, desde que nace, según la enciclopedia virtual Wikipedia. Vamos volviendo a la ideología. En este mundo, mis queridos hermanos, existe un sinnúmero de ideologías filosóficas, ideologías históricas, ¿verdad? Entonces, yo citaba el día de ayer como ejemplo
la ideología del comunismo. El comunismo sin duda fue una filosofía, una ideología, ¿verdad?, creada por Carlos Marx y Friedrich Engels en Alemania. Estamos hablando principios del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, este tipo de ideología, lo que estamos viendo, enseñaba, ¿qué enseñaba? Que la corrupción, que la maldad en este mundo se debe a que existe una circunstancia llamada la lucha de clases, es decir, la lucha entre pobres y ricos. Eso decía Carlos Marx y Federico Engels en su manifiesto comunista, en el libro que ellos dos escribieron, ¿verdad? Y enseñaban que la maldad de este mundo es porque existe la lucha de clases, ¿verdad? Y hoy sabemos, pues la ciencia sí lo ratifica, ¿verdad?, que este comunismo fracasó en su totalidad, porque fue también un estado de gobierno, una forma de gobernar en ciertos países. Otro ejemplo yo les daba el día de ayer, amados hermanos, en cuanto a la ideología, es en cuanto a la ideología del capitalismo. Y les decía que el capitalismo es lo contrario al comunismo. Es lo contrario, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que es lo contrario, ¿verdad? Ellos decían que para eliminar la pobreza, mira lo que decían ellos, para eliminar la pobreza y para eliminar todo tipo de corrupción o maldad en el mundo, se necesita el capital. Que el problema de la humanidad es por el capital, por el dinero, porque unos tienen y otros no tienen. Entonces, y ellos priorizaban siempre la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada. Del capitalismo deriva luego la democracia, y nuestro país vive en democracia. Y como estamos en una democracia, es que a través de la guía del Espíritu Santo, hemos hecho esta programación con este título, el día de ayer y hoy, para enseñar a los verdaderos cristianos, a los siervos del Señor, ¿verdad?, qué es lo que nosotros debemos conocer y saber y debatir y rebatir cuando alguien venga con esta ideología de género. Fantasía o realidad, le he puesto ese título, mis queridos hermanos. Entonces, sabemos que la ideología es el conocimiento de las ideas. El género, ¿verdad?, es una estirpe, un nacimiento de tipo natural. ¿Y de dónde deriva esta palabra? De la palabra gen. Viene de los genes. Ustedes tienen que conocer, amados hermanos, todo el pueblo que me está observando, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, no tan solo aquí en el Ecuador, sino en diferentes partes del mundo, que los genes es propio de cada persona, de cada individuo, ¿sí? Entonces, la palabra género viene de los genes, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento nos enseña esta palabra, generación, que de allí deriva la asignatura llamada genética, ¿sí? Una asignatura que lo encontramos en el campo de la medicina, la genética, ¿sí? Entonces, ¿qué estudia, amados hermanos, la genética? La genética estudia los genes que regulan las características propias de cada ser humano, de cada ser vivo. Puede ser un animal, puede ser una planta, una semilla, ¿verdad? Cuando el Señor, en sus primeros versículos de la Biblia, dice que creó, ¿verdad?, semillas según su género. Según su género. Creó a los animales según su género, ¿sí? Y creó también al hombre y a la mujer según su género. Entonces, ¿qué es los genes? Según la enciclopedia virtual, Wikipedia nos dice que los genes es la unidad molecular, ¿verdad?, que transmite herencia genética y es de forma fija a los descendientes, es decir, a los hijos. Sea bendito el nombre del Señor. Voy a repetir esta parte. Los genes que tiene cada ser vivo, ¿sí?, son características propias
del ser humano, del animal y de las semillas o de las plantas, ¿verdad? Y es la unidad molecular que transmite herencia genética de una forma fija, es decir, que no se puede cambiar. Ahora, quieren cambiarlo, mis queridos hermanos. Cambiarlo simplemente de nombre, porque no se puede genéticamente cambiar, ¿verdad? Ninguna molécula, ninguna célula del ser humano, porque el ser humano nace con su célula bien definida, porque así lo hizo Dios en su infinita sabiduría. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, dice que se transmite de forma fija a la descendencia, es decir, a los hijos, a nuestros hijos, ¿sí? Y podemos decir fácilmente, mis queridos hermanos, ¿verdad?, que en primer lugar estamos viendo, según la medicina, según la ciencia, la genética. Es imposible que se pueda cambiar una célula de un varón, una célula de una mujer. Es imposible que se la puedan cambiar, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué nos dice. Habíamos dicho un resumen ayer también, rápidamente. Habíamos hablado de la anatomía. La anatomía es una asignatura, ¿verdad?, que estudia la estructura del ser vivo. Es decir, estudia sus huesos y sus órganos. Vean, repito, la anatomía es la ciencia que estudia al ser vivo, sus huesos y todos sus órganos, ¿sí? Ya vamos a ver que también estudia el órgano reproductivo del hombre y el órgano reproductivo de la mujer. Y esto ya entra en el campo de la biología. En el campo de la biología también entra, y tenemos aquí, ¿verdad?, una partícula pequeñita llamada ADN. Vamos a hacer un círculo, vean. ¿Qué es el ADN? Es la molécula más pequeña que la encontramos en el centro, ¿sí?, de unos cromosomas o de células que definen al hombre y a la mujer. Allí ya vamos entrando en otra asignatura llamada fisiología. Amados hermanos, estoy yendo un poquito rápido porque estoy haciendo un resumen de lo que vimos el día de ayer para entrar ahora sí, ¿qué nos dice la poderosa palabra de Dios con respecto a este tema, ideología de género? Decía entonces que la fisiología, ¿verdad?, es la ciencia que estudia la estructura de los órganos y su funcionamiento. Vean entonces, repito, la fisiología estudia la estructura de los órganos y el funcionamiento. En este caso, mis amados hermanos, estudia la estructura y el funcionamiento del hombre y de la mujer. Y si ustedes se dan cuenta que aquí tengo señalado, el hombre, como decíamos el día de ayer, posee dos cromosomas que lo definen y lo caracterizan y lo diferencian del sexo opuesto, es decir, de la mujer. El hombre tiene dos cromosomas que están representados por la X y la Y. La mujer tiene dos cromosomas representados por dos X. Y es precisamente, mis amados hermanos, que el cromosoma Y o Y del hombre es quien determina el futuro sexo o el futuro de la niña o el niño que van a nacer. Es decir, va a determinar si la criatura que van a nacer será una mujercita o un varoncito. ¿Quién lo determina eso? El cromosoma Y del varón. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, le decíamos que esto es parte de los genes, que se transmite de generación en generación. Son características propias de un individuo, de una persona, que le transmite a sus hijos, a su descendencia, ¿verdad? Entonces, si un padre, teniendo el cromosoma Y, lo transmite el mismo cromosoma Y al hijo, indudablemente ese hijo será hombre. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, si es hombre, ¿verdad?, porque así lo hizo la naturaleza. Estamos hablando de la naturaleza, de lo natural,
Ya vamos a hablar lo sobrenatural, que es la bendita palabra de Dios. Entonces, en la actualidad, este grupo que está equivocado en su forma de vivir, ¿verdad? Nosotros los queremos ayudar, tenemos misericordia por aquellos grupos LGTBI, ¿verdad? Algo así. Tenemos nosotros misericordia por ellos y estamos orando para que ellos cambien su forma de vivir, porque nosotros estamos en contra de la forma que ellos llevan y toman la vida, ¿verdad? No estamos en contra de ellos, ¿verdad que no? Bien, entonces, la mujer, sus 2 cromosomas son XX y no se lo puede cambiar, es inmutable. Hace un rato por la tarde veía un video que se ha hecho viral por las redes sociales que habla un transexual, ¿verdad? Y parece ser que es uno de los jueces porque sale ahí con algunas personalidades de la política, entre comillas, ¿sí? Y sale diciendo que mientras nosotros pidamos la consulta popular para que se legalice el matrimonio igualitario, que ya voy a hablar de eso, ¿sí? Pasarán 1 o 2 años y mientras esos 2 años ellos se podrán casar, se casarán miles y miles de homosexuales, miles de gays. Amados hermanos, si ya de años atrás vienen viviendo juntos, ellos, 2 varones y 2 mujeres vienen viviendo juntos, ¿por qué ahora quieren casarse? Y ese no es el problema. El problema es que nos quieren implantar a través de la Constitución, a través de la ley, ¿verdad?, que los 17 millones de habitantes que somos el país, estemos con ellos. Amados hermanos, vamos con otra asignatura. Vean, la psiquiatría. La propia psiquiatría, ¿verdad?, nos enseña qué es el estudio de los trastornos mentales que tienen estas personas. Porque déjame decirte que esta herencia de los genes, el ADN, no se puede cambiar. Repito, el ADN no se puede cambiar. Porque no nacen con ADN gay, no nacen ADN con transgénero, no nacen ADN, ¿verdad?, gay, no. El ADN es fijo y determina y diferencia al hombre de la mujer. Por eso es muy importante, amados hermanos que me están escuchando, que tú tengas las herramientas necesarias para poder defender la poderosa y divina palabra de Dios. Porque nosotros debemos presentar defensa ante la palabra de Dios, ante el Evangelio del Reino. Y por eso es que se ha creado este programa, el poder de la palabra de Dios. Y el Señor a través de su Santo Espíritu nos ha guiado para que la noche de ayer y la noche de hoy estemos aquí estudiando y analizando la ideología de género, mis queridos hermanos. Haciendo rápidamente un resumen. Entonces, la psiquiatría, los psiquiatras indican que este grupo de personas que viven de una forma desordenada y en forma aberrante, su problema no es genético, su problema no es biológico, su problema no es fisiológico, su problema no es anatómico, su problema es psíquico, es decir, tienen trastornos mentales. Allá va el problema de ellos, mis queridos hermanos. El problema de ellos es en la mente, porque ellos no quieren aceptar lo que son. ¿Sí? Entonces diría más o menos, yo no soy lo que soy, dirían ellos. Yo no soy lo que soy, dirían ellos. Claro, porque si ellos son varones de nacimiento, ¿verdad?, ya de grandes no lo quieren aceptar. Entonces, ellos son los que no quieren ser, ¿verdad? Y miren que la poderosa palabra de Dios nos dice, recordando lo que decíamos ayer, que en la zarza ardiente, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a nuestro Padre Eterno, ¿qué les diré a mi pueblo cuando ellos pregunten, ¿quién me envió? ¿Y qué dice el Señor? Yo soy el que soy, le dice. Vean, yo soy el que soy, afirmando quién era Él en su divino poder, en su divina misericordia, en su divina omnipotencia, omnipresencia,
mis queridos hermanos, y omnisciencia. Pero ahora, este grupo que ha nacido en estos últimos tiempos, ¿verdad?, quieren negar su naturaleza. Quieren negar que nacieron diferenciándose de la mujer, diferenciándose del hombre. Mis queridos hermanos, sea bendito el nombre del Señor. Entonces, la propia psiquiatría nos dice lo siguiente, y quiero por favor que aquí presten mucha atención. Esta palabrita que estoy aquí señalando, homofóbico, ¿verdad?, nos tildan a las personas que estamos en contra, ¿verdad?, del sistema de vida que llevan ellos. Estamos en contra de ese sistema, ¿verdad? Pero los queremos, le amamos y queremos ayudarlos en este día. Entonces, mis queridos hermanos, si tú estás consciente, ¿verdad?, que ellos han tergiversado toda su vida, ¿verdad?, y se han ido en contra, no tan solo de la naturaleza, se han ido en contra del diseño original de Dios, ¿sí? Y es preciso y necesario, tú, mi hermano, que este video, que esta enseñanza, ¿verdad?, tú lo transmitas a otros. Manda rápidamente al grupo o manda a otras personas, pero viraliza rápidamente este video y esta enseñanza para que sea exaltado el divino Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, y que conozcamos qué es realmente la ideología de género. ¿Sí? Bien, entonces le decía que esta palabra homofóbico, no es lo que ellos dicen, que son las personas que estamos en contra de ellos. Nosotros no estamos en contra de ellos, al contrario, los queremos ayudar. Si hay alguna persona que me está viendo que sea gay, por favor, ve con detenimiento esta programación. Ve con detenimiento la programación que hicimos el día de ayer. Y por favor, órale al Señor, ¿sí? Porque te queremos ayudar, para que tú no te desvíes del camino, porque estamos viviendo ahora los últimos tiempos. Y ya vamos a ver más adelante cómo el Señor indica que en los últimos tiempos la tierra, la humanidad, se va a pervertir como en los días de Sodoma y Gomorra. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cómo vivían Sodoma y Gomorra? En una total perversión, en una total depravación, en una total aberración con respecto al diseño original de Dios. Ya veremos más adelante, mis queridos hermanos. Entonces la psiquiatría niega esta enfermedad homofóbica. Ha tergiversado el término, ¿sí? Porque homofóbico viene de dos términos griegos. Homo, que significa hombre, ¿sí?, y fóbico, temor o miedo. La propia historia nos ha enseñado, ¿verdad?, que en el transcurso del proceso de años de la historia, ¿verdad?, se han encontrado restos o cráneos, ¿verdad?, del Homo sapiens, es decir, el hombre inteligente. Homo, vean, viene de hombre, no viene de gay, no viene de homosexual, viene de hombre. Homofóbico, fóbico es temor o miedo a algo, ¿verdad? Y si nos dicen homofóbico a lo que estamos defendiendo la palabra de Dios, que estamos defendiendo el diseño original de Dios, que la familia es un hombre y una mujer, el hombre llamado papá y la mujer denominada mamá, ¿verdad? Nos dicen homofóbico. Nosotros les amamos. Si hay alguna persona que está viviendo de esa forma desordenada y desequilibrada, los amamos y queremos ayudarte. Por eso estamos haciendo esta programación, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, la propia psiquiatría nos enseña que un homofóbico no existe. Que esto no es una enfermedad. Y que tampoco existe. Los psiquiatras, mis queridos hermanos, imagínense, es decir, la propia ciencia indica que esta palabra de homofóbico no debe existir. Pero en los últimos años se ha hecho tan famosa, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros estudiemos esto. La palabra homosexual, de la misma manera, homo quiere decir hombre, ¿verdad?
y sexual, es decir, corresponde al sexo. Y habíamos dicho el día de ayer que es el sexo. El sexo es el órgano que diferencia a la mujer y al hombre. Repito, el sexo es el órgano que diferencia a la mujer del hombre, mis queridos hermanos. Por eso dice homosexual, ¿sí? Es la condición orgánica que tiene una persona. El sexo, o eres hombre o eres mujer. La criatura al nacer, ¿verdad?, tiene una condición humana, que es hombre o es mujer, según el sexo, ¿sí? Y se comprueba no tan solo cuando la criatura nace, cuando está en el vientre de la madre. Antes de nacer, a través de los aparatos que están especializados, el eco que se hace a la mujer, ¿verdad?, ya determina si esa criatura que va a venir es hombre o es mujer. Porque así nos hizo Dios en su infinita sabiduría. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos, estamos haciendo un resumen rápido, ¿verdad?, de lo que vimos ayer. También hablamos del matrimonio. Es necesario que nosotros sepamos y entendamos qué quiere decir la palabra matrimonio. La palabra matrimonio viene de dos términos en latín que significa matrix, ¿verdad? Y monio quiere decir una, jurídicamente. En otras palabras, podemos decir que matrimonio, ¿verdad?, es la matriz de la mujer que cuida ¿a quién? Hospeda en su matriz, en su vientre, a esa criatura durante 9 meses, hasta que sale a este mundo, hasta que la mujer da luz, ¿verdad? Entonces, esta matriz solo la tiene la mujer, no la tiene el hombre, ¿sí? En latín, matri quiere decir, o viene del término madre. Vean, si viene del término madre y tiene una matriz, ¿verdad?, ¿qué es lo que le falta ahí? Le falta al varón, pues, porque el varón, a través de su esperma, cuando entra al óvulo de la mujer, ¿verdad?, ya se forma una vida, un embrión, y nace esa criatura en el vientre de la madre, en la matriz. Muchas personas, hombres, se pueden hasta operar, ¿verdad? Pueden cortar su miembro viril, operarse, ponerse cosas en su cuerpo, pero dentro de su organismo internamente, jamás el hombre que se opere va a tener una matriz, jamás va a poder procrear, jamás va a cambiar su célula o los cromosomas XY del varón, jamás, porque son inmutables. No se puede cambiar, no lo puede hacer cambiar la ciencia, el hombre no lo ha podido hacer, porque eso lo hizo nuestro Padre Eterno. Sea bendito su nombre, gloria a su nombre. Bien, entonces, bien, mis queridos hermanos, un momentito que están, vamos a cerrarle aquí. Bien, mis amados hermanos, hemos renovado la transmisión, pidiendo mis disculpas, pues tuvimos de improviso una llamada, pero lo importante es que ya estamos aquí. Sea bendito el nombre del Señor. Les decía, mis queridos hermanos, entonces, ¿verdad?, que les decía que con respecto al matrimonio, si los gays siempre han vivido juntos, ¿verdad?, siempre han vivido juntos, ¿verdad?, y ahora quieren casarse, quieren obligar que el Estado ecuatoriano, ¿verdad?, nos obliga a los 17 millones de habitantes que tiene nuestro país, nosotros también lo aceptemos. Permítame un ratito que vamos a la cámara, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, continuamos. Entonces, ya entrando al campo jurídico, sin pecar de ser abogado, porque yo no soy abogado, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita sabiduría nos enseña y nos da el discernimiento para conocer y saber, ¿verdad?,
que en la Constitución de la República de este país, Ecuador, los artículos 67, 68 y 69 están en vigencia. Están en vigencia. ¿Sí? Están en vigencia. No han sido modificados, no han sido cambiados, no han sido eliminados, no han sido quitados de la Constitución. Por lo tanto, está en vigencia y es ley, mis queridos hermanos. Es ley. ¿Y por qué hace un mes aproximadamente en este país, verdad, 5 jueces trasnochados cambian el orden que venía haciendo en este país, verdad? Y ellos ingresan, verdad, el matrimonio igualitario. Vean, el matrimonio igualitario. Quieren obligarnos que nosotros aceptemos esto. Quieren obligarnos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por eso que yo les sé decir, mis queridos hermanos, que este artículo es anticonstitucional, es antijurídico, ¿verdad? Porque en primer lugar, los jueces no tienen la facultad para reformar una ley o para imponer una ley. Los jueces no tienen esa facultad. Solo esa facultad, según nuestra Constitución, es la Asamblea de la República. Como no tampoco fueron reformados estos artículos, está en vigencia, por lo tanto, esa ley absurda que la aprobaron hace aproximadamente un mes y que ya está en el registro oficial, no tiene validez alguna para los verdaderos jurisconsultos sobre esta situación. Bien, mis queridos hermanos, vamos terminando el resumen para luego pasar a ver qué nos dice el Señor en la Santa Escritura. Miren, en algunos países del mundo, se ha aprobado, ¿qué cosa? La zoofilia. ¿Y qué es la zoofilia? Mis queridos hermanos, es tener relaciones con animales. Imagínense. Y uno de esos países es Canadá, Alemania, Francia y Holanda, entre los principales. Está aprobado que un hombre o una mujer se puede casar con un caballo, se puede casar con un perro, se puede casar con un burro. ¿Hasta dónde ha llegado el hombre en su naturaleza? ¿Hasta dónde ha llegado el hombre en su perversidad mental? Y están obligando, mis queridos hermanos, en ciertos países de Holanda, Bélgica y Alemania, que se apruebe la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es tener relaciones sexuales con los muertos. Dios mío. Por eso que la Escritura, mis queridos hermanos, es clara y precisa, porque indica que en los últimos días viviremos como Sodoma y Gomorra, como vivían en la antigüedad, como vivía en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, en total desorden, en total corrupción, en total depravación. Mis queridos hermanos, entonces es importante que nosotros conozcamos qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en este tiempo. Voy a borrar esta parte para iniciar. Ahora sí, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, con respecto a este tema en su palabra? Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a borrar rápidamente. Ya hemos visto entonces que la ideología de género, ¿verdad?, es un conjunto de ideas anticientíficas. Ha quedado entonces demostrado que según la propia ciencia, ¿verdad?, manda abajo esto del matrimonio igualitario, de la identidad de género, transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dice el Señor en su divino poder y su divina sabiduría? Vamos al libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1. Yo te rogaría, mi amado hermano, que vayas apuntando para que tú tengas las herramientas, los versículos necesarios para que tú puedas debatir y rebatir cualquier situación con respecto a la ideología de género. ¿Sí?
Entonces, vamos al versículo 26 al 28. Vamos a darle lectura rápidamente debido al tiempo. Miren cómo transcurre el tiempo. Ya han pasado 30 minutos. Capítulo 1, verso 26 y 28 del libro del Génesis. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, y todo lo que hay en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vean, mis queridos hermanos, el 28 dice: y los bendijo Dios diciendo: fructificaos, multiplicad, llenad la tierra, sobrejugarla y señorearse en los peces del mar, del cielo y de todas las aves que se mueven sobre la tierra. Sea bendito el nombre del Señor. Poderosa palabra de Dios que nos dice en estos versículos, ¿verdad? Que el hombre creó, que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para la mujer. O mejor, creó a la mujer para el hombre, porque primero fue creado el hombre. ¿Sí? Entonces, creó a la mujer para el hombre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que se fructifiquen, con la finalidad que tengan descendencia. En otras palabras, para que tengan hijos y la tierra se llene. Sea bendito el nombre del Señor. Esa es la finalidad que creó nuestro amado Padre Eterno al hombre y a la mujer. ¿Sí? Para que cree hijos. Entonces, el Señor nos enseña, mis queridos hermanos, que esta era la finalidad, para que la tierra se llene de los seres, de los hijos de Dios. Pero, mis queridos hermanos, nosotros por nuestra desobediencia, por no querernos adaptar, ¿verdad?, al diseño original de Dios, es que hacemos lo que nos da la gana. Desde la antigüedad, desde nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva, hasta la actualidad, el hombre viene desobedeciendo la poderosa palabra de Dios, que está aquí escrita en su libro, en la Biblia. En este libro que es sobrenatural. Un texto realmente que ha cambiado mi vida, porque es el manual de mi existencia. Es quien me enseña cómo vivir. Es quien me enseña cómo ser verdaderamente hijo de Dios. Es quien me enseña a través del poder del Espíritu Santo la revelación de cada versículo, de cada palabra de la Escritura. Es la que me enseña a ser buen esposo. Es la que me enseña a vivir en armonía con mis hermanos. Es la que me enseña a tener paz, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos y público que me mira, si tú tienes una Biblia en tu casa, yo te aconsejo que no la tengas cerrada, porque una Biblia cerrada no sirve para nada. Tienes que sentarte, orarle al Señor y escudriñar las Escrituras. Sea bendito el nombre del Señor. El propio libro del Génesis, nos enseña también entonces, en el capítulo 2, versículo 22 al 24, nos enseña también lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Génesis, capítulo 2, versos 22 y 24. Así reza la poderosa palabra de Dios. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer. No dice que tomó la costilla del hombre e hizo a otro hombre. No dice eso en la Escritura, mis amados hermanos.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Vean, la mujer fue traída para el hombre. Eva fue hecha, fue formada para Adán. No fue Jorge formado para Adán. No fue Manuel formado para Adán. Fue Eva formada para Adán. Versículo 23 dice: dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona. No dijo varón, porque él ya era varón, ¿verdad? Le llamó varona. Y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, la familia. El hijo, cuando se va a casar, ¿verdad? Dice aquí su palabra, que dejará al padre y a la madre, que conforman la familia, como dice el artículo 67 de la Constitución de nuestra República, que la familia está conformada entre papá y mamá. No dos papás, no dos mamás, como quieren imponernos ahora. Dice entonces: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y estos serán una sola carne. Cuando dice que será una sola carne, es decir, ¿verdad?, que las necesidades de ella, de la mujer, serán las mismas necesidades que el varón, y las necesidades del varón serán las mismas necesidades de ella. ¿Verdad que sí? Pero estos jóvenes, estas personas de este grupo de homosexuales, de gay, dicen que Dios no hace distinción de personas, y es verdad, se lo dice la Escritura, y que todos somos iguales ante Dios, es verdad. Pero vamos a poner aquí: los hombres, cuando digo hombre me refiero, mis queridos hermanos, a hombres y mujeres, son iguales para Dios y para la ley del hombre. En otras palabras, atiéndame por favor esta parte, atiéndame. La humanidad, el hombre y la mujer, son iguales ante Dios, correcto, porque así me enseña la palabra de Dios. Y son iguales ante la ley de la tierra, correcto, porque así me enseña la palabra de Dios, y racionalmente también. Pero el hombre tiene su función y la mujer también tiene su función. Entonces, la humanidad, el hombre y la mujer son iguales ante Dios, son iguales ante la ley, pero con diferentes funciones. ¿Sí? A la mujer se le dio la función tan hermosa de procrear, de tener dentro de su ser, dentro de su vientre, dentro de su matriz, a una criatura, para que en 9 meses salga a este mundo, a dar alegría a esa familia, al padre y a la madre. El hombre le dio la facultad, ¿verdad?, de poder procrear también junto con la mujer y poder sostener la familia. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué entonces ahora, verdad, nos quieren revolucionar nuestro pensamiento, mis queridos hermanos, con esta ideología de género, matrimonio igualitario, transgénero, etcétera, etcétera, que hay un sinnúmero de términos nuevos? Estaba investigando a través del internet que hay un sinnúmero de términos nuevos, transedad, transjóvenes, bueno, ya no quiero ni recordar eso, terrible. El Señor en la Santa Escritura nos dice simplemente hombre y mujer, los dos son iguales ante la ley. Nuestro amado Salvador Jesucristo, en Mateo, vamos a sumar en Mateo, quiero por favor, mis queridos hermanos, que tú también vayas anotando estos versículos para que sepas cómo rebatir a alguien que viene y te viene a hablar de esto trasnochado de la ideología de género. ¿Sí? Mateo 19, versículo 4 al 6. Nuestro amado Salvador Jesucristo lo ratifica lo que ya leímos en el libro del Génesis.
Vamos a ver, Mateo capítulo 19. Buscar rápidamente. Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Y respondió Jesús y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí? Vean, qué poderosa palabra de Dios. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. No dice que dejará a sus dos papás, no dice que dejará a sus dos mamás, dice dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No se unirá a otro hombre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y el hombre, ahora en el siglo I, con todas estas ideologías culturales, ¿verdad?, que quieren imponernos, se van en contra de la palabra de Dios. Dice, lo que juntó Dios, no separe al hombre. Dios juntó a Adán y juntó a Eva. Los juntó para que se crea la familia, que es la primera institución que creó Dios aquí en este planeta Tierra. ¿Por qué ahora un grupo minoritario de personas quieren quebrantar la voluntad de nuestro Padre Eterno? Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué nos dice el libro del Levítico? Vamos a anotar aquí un poquito más abajo. Levítico capítulo 18, versículo 22. Vamos a darle hasta el 27. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Aquí el Señor nos quiere hacer una advertencia, mis queridos hermanos. Advertencia de cómo vivir y de cómo no tenemos que vivir. Levítico capítulo 18. Vamos a ver el tercer libro de la Escritura. Levítico 18, 22 al 27. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Vean lo que dice el 22. No te echarás con varón como haces con mujer. Si uno como varón, ¿verdad?, tiene su esposa y está con ella, dice aquí que no se debe echar o no debe tener a otro varón. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? No te echarás con varón como mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. 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 Terrible. Terrible esta palabra, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Una sociedad totalmente que ha perdido los valores morales, porque los quieren destruir con esta ley del matrimonio igualitario, de las ideologías de género, ¿verdad? Entonces, nos dice que es abominación, versículo 22. Vamos a seguir con el 23. Ni con animal tendrás ayuntamiento. Es decir, que ninguna persona, ningún ser humano debe unirse con otro animal, porque también es abominación. Y en Canadá fue aprobado, aquí en América, imagínense, y en otros lugares de Europa también ha sido aprobado que el ser humano puede casarse con un burro, puede casarse con un caballo, puede casarse con un perro, una serpiente. Mis queridos hermanos, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? Dice, ni en ningún animal tendrás ayuntamiento o mancilla. Versículo 24. De ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, y yo he hecho delante de vosotros. En aquel tiempo las naciones se habían corrompido, como se están corrompiendo ahora en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, amados hermanos. Y la tierra, dice, fue contaminada
y yo visité su maldad sobre la tierra y los vomitaré de sus moradores. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. Estas personas no guardan la palabra de Dios. No han guardado sus estatutos. Y estos jueces que a su vez aprobaron esta ley abominable, ¿verdad?, se han ido en contra de la palabra de Dios. Yo les decía el día de ayer que si ellos están de acuerdo con el matrimonio igualitario, que se casen entre los 5 y dejen tranquilos a los 17 millones de habitantes, que queremos vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, al diseño original, papá y mamá e hijos que conforman la familia. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ahora está contaminada la tierra. Versículo 28 dice, perdón, hasta el 27 nomás. ¿Sí? Vean. Son las advertencias que nos da el Señor. Y podemos citar también el 29 y el 30 que dice, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas abominables son. Las personas que las hicieran serán cortadas de su pueblo, es decir, serán quitadas de la tierra. Ya les voy a decir algo con respecto a esto, con respecto a que serán cortadas o eliminadas. El versículo 30 dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dice aquí en su palabra en el versículo 29, porque cualquiera que hiciera estas cosas abominables que estamos viendo, dice que serán cortados de entre el pueblo, serán cortados entre los hombres de la tierra, serán eliminados. Amados hermanos, que me escuchan esta noche, según las estadísticas que nos dan los informes policiales, nos indican claramente que el 50% de los homosexuales, que el 50% de los gays terminan suicidándose, terminan drogándose y no terminan su etapa en su vida terrenal y se van pronto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. La palabra de Dios tiene que cumplirse porque aquí en el versículo 29 del capítulo 18 del libro de Levítico nos indica que las personas que practican tales cosas abominables serán cortados de la tierra, serán echados de entre los hombres. Una advertencia que nos da nuestro amado Padre Eterno, y nosotros tenemos que estar atentos a eso, mis queridos hermanos. Vamos a avanzar porque ya nos quedan pocos minutos para terminar, mis queridos hermanos. Quiero anotar aquí rápidamente cuáles son las consecuencias. Vean, ya me escribe. Las consecuencias. Bueno, ya vimos la consecuencia, ¿verdad? Que serán cortados de la faz de la tierra. Vamos a Levítico 19. Qué bello es el libro de Levítico. Levítico 19, verso 17 al 19. Vamos rápidamente porque el tiempo no perdona, mis queridos hermanos. Levítico 17, Levítico 19, versículo 17. Dice así la poderosa palabra de Dios. No aborrecerá, dice, no aborrecerás a tu hermano en su corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe en pecado. Por eso, mis queridos hermanos, estamos haciendo esta programación y el poder y la sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios ha querido que en esta noche y la noche de ayer nosotros estemos tratando sobre este asunto importante como es la ideología de género. Dice aquí en su palabra que estamos leyendo en Levítico capítulo 19 verso 17, le voy a dar lectura nuevamente. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No tenemos por qué menospreciarlo a esta clase de personas. Son seres humanos, equivocados sí en su forma de vivir, y allí es que apuntamos nosotros.
en esa forma de vivir equivocada. Porque déjame decirte que nosotros, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, debemos amarlos también a ellos, pero no amamos el pecado que están cometiendo. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Ellos también son nuestro prójimo y queremos en esta noche razonar con ellos. Mire que dice razonar, no dice que creen en la palabra, porque ellos no creen en la palabra, porque si creyeran en la palabra, amados hermanos, la cumplieran y la hicieran y no se comportarían como lo están haciendo. Entonces dice aquí en el versículo 17, razonarás con tu prójimo para que ya no participe del pecado. Damos gloria al Señor nuestro Padre eterno. Versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No los menospreciamos, no los marginamos, al contrario, queremos ayudarte si hay alguna persona que está en este círculo, ¿verdad?, de la ideología de género o matrimonio igualitario. Queremos ayudarte, porque te amamos. Tú eres un ser humano como somos nosotros, ¿verdad? Pero queremos traerte a los pies de Cristo para que tu salvación sea también eterna, como es la nuestra, y no te pierdas, ¿verdad? Y el día que estés delante del tribunal de Cristo, seas realmente un hijo de Dios y vayas con Él a la vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 19 dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla, o no pondrás vestidos con mezcla de hilos. Amados hermanos, no debemos nosotros juntar una semilla con otra semilla. Nos dice el Señor aquí en este versículo, ¿sí? Cuando nosotros plantamos una semilla de manzana, van a nacer manzanas. Cuando nosotros plantamos una semilla de sandía, van a nacer sandía. Cuando cogemos un león con la leona, ¿verdad?, van a nacer leoncitos, ¿sí? Cuando cogemos una jirafa, un macho con la jirafa hembra, van a nacer jirafas, ¿sí? Cuando un hombre y una mujer se juntan, van a nacer hijos. Pero no pueden procrear nunca cuando dos mujeres se juntan, cuando dos hombres se juntan. Sea bendito el nombre del Señor. En estos días muchos estudiantes, ustedes saben que yo soy maestro de uno de los colegios de la ciudad de Guayaquil, y me han preguntado sobre este tema. Yo les he dado mi punto de vista, según lo que dice la Santa Escritura, así como yo les he enseñado en esta noche, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y ellos se asombran de lo que dice la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios en este tiempo se está cumpliendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, amados hermanos, porque no leemos la Escritura. Mi pueblo perece, mi pueblo se corrompe, mi pueblo aprueba el matrimonio igualitario por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice el Señor en el libro de los Hechos que nosotros somos luz. Somos luz para aquellos que viven todavía en tinieblas, porque no les ha resplandecido la luz que es en Cristo Jesús, amados hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 24. Isaías capítulo 24. Vamos del verso del 4 al 6. Ya vamos terminando debido al tiempo. Santo es el Señor. Libro de Isaías, capítulo 24, verso 4 al 6. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, como les expliqué,
hablando en términos jurídicos, falsearon el derecho de ese artículo 67 que todavía está en vigencia en la Constitución. Estos 5 jueces trasnochados quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno, mi hermano? Cuando tú te vas a casar con tu mujer, cuando tú te vas a casar con el varón, mis queridos hermanos. Ese pacto no debe ser quebrantado. Por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron azotados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Queridos hermanos, versículo 7. Bueno, hasta el 6 no me era. Santo es el Señor. Esos son los últimos tiempos que estamos viviendo, mis queridos hermanos. Y cuando ya nos queda poco tiempo, mis queridos hermanos, les voy a pedir por favor, ¿qué es lo que debemos nosotros saber y conocer? Vamos rápidamente a 2 de Pedro. El tiempo no perdona, no quiero pasarme de la hora, mis queridos hermanos, pues no lo quiero cansar. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos del verso del 5 al 7. ¿Qué nos dice el Señor en su divina palabra, mis queridos hermanos? 2 de Pedro, ya nos pasamos en Juan. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 y 7. Así dice la poderosa palabra de Dios. Y si no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Recordemos que el libro del Génesis, capítulo 6, nos enseña que la tierra se corrompió de una forma extraordinaria. Nacieron los gigantes y comenzaron a tergiversar el orden divino de Dios, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia de este hombre Noé y su familia, y le dio una orden que construya un arca porque iba a mandar un juicio para este mundo. ¿Y cuál era el juicio? El diluvio universal. Entonces nos dice en 2 de Pedro, del 5 al 7, ¿verdad? Estamos leyendo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente. El Señor nos da a entender en esta noche que los actuales momentos que estamos viviendo se parecen a los tiempos de Sodoma y Gomorra, mis queridos hermanos. Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Los tiempos de Sodoma y Gomorra son los tiempos de la actualidad, que viven de una forma desordenada, desequilibrada, de una forma corrompida, de una forma abominable. ¿Sí? Dice el Señor entonces que envió juicios a esas 2 ciudades como Sodoma y Gomorra y al mundo en el tiempo de Noé. También, mis queridos hermanos. Vamos al último versículo 7. Dice: y libró junto a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios protege a sus hijos cuando hacemos su palabra. Cuando nos comportamos, mis queridos hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te va a salvar a ti, porque tú sabes que esta ideología de género no es la voluntad de Dios, que el matrimonio igualitario no es la voluntad de Dios. Pero ahora, ¿qué hacer, mis queridos hermanos? ¿Qué hacer? A los cristianos les hablo. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Lo que dice el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, Hechos capítulo 13, verso 47, ¿sí? Vamos a leer, y también 1 de Pedro 3:15. Vamos a buscarlo rápidamente ya para ir cerrando la programación porque ya estamos sobre el tiempo. Libro de los Hechos. Vamos rápidamente, mis queridos hermanos, ayúdenme por favor. Libro de los Hechos, capítulo 13. Nos dice el Señor en su bendita palabra, versículo 47.
porque así nos ha mandado el Señor. Vea lo que nos manda el Señor nuestro Dios. Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Dios te ha puesto a ti, mis queridos hermanos, si realmente eres un siervo de Dios, si realmente te crees ministro del Señor, ¿verdad? Te ha puesto luz a este mundo para que le des a aquellos que todavía viven cegados por el maligno. Tú eres luz, tú eres la sal junto conmigo de este mundo, porque así nos hizo el Señor cuando lo aceptamos. Mis queridos hermanos, conozcamos y comprendamos esto. Yo conozco muchos hermanos que no se atreven a hablar de esto. Ay, dice, no, es un tema muy delicado, yo no me meto en eso. Mis hermanos, ¿de qué siervos del Señor estamos hablando entonces? Primero Pedro, capítulo 3, versículo 15. Así dice la poderosa palabra de Dios. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y si nosotros, como decía un versículo que leímos anteriormente, habla con tu prójimo y dale a entender, entra en razón con él. Entonces nosotros ahora debemos presentar defensa ante esta abominación que se viene haciendo, mis queridos hermanos. Repito, ya para ir terminando, no estamos en contra de ellos. Estamos a favor de ellos que vengan a la palabra de Dios, que vengan a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la naturaleza divina de Dios. Pero sí rechazamos la forma de vivir de ellos, porque están viviendo en pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, así un resumen rápidamente debido al tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo no perdona, pero Dios sí nos perdona. Por eso, mis queridos hermanos, o alguien que me esté viendo que está practicando estas cosas, ¿verdad? Que no es de Dios, puede arrepentirse. Cuando esté vivo tiene tiempo de arrepentirse. Por eso quiero hacer una oración para ya ir cerrando también, mis queridos hermanos, en esta parte. Señor, gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, porque has querido y compartido con cada uno de nosotros lo que estamos viviendo, Padre eterno, en esta hora. Gracias porque nos das siempre el discernimiento y la sabiduría, Señor, para hacer tu voluntad en esta noche, o cuando el Espíritu de Dios nos inquiete a hacer tu santa palabra, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que en esta noche ha compartido de esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice también a aquellos hermanos que están sintonizándonos, Señor, Padre Santo, y aquellas personas que aún no conocen y que tienen esta vida desordenada. Señor, hazles entender, ¿verdad?, que están mal en su camino, que están mal viviendo de esa forma, y que vengan también a tus pies, Señor, porque no hay nada más alto que estar a los pies de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén y amén. Quiero mandar un saludo, mis queridos hermanos, rápidamente al profesor Pablo Cherres, a mi ex alumno Alison Mayesa desde Lómez Argentillo, al hermano Armando Méndez, Javier Tavara y a todos aquellos hermanos que se han conectado. Sea bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Se me hace dificultoso nombrarlos a todos, pero un abrazo desde aquí a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Quedamos despedidos y será hasta cuando el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos haga salir al aire nuevamente, o nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde aquí en el poder de la palabra de Dios, si es que Cristo no nos ha venido a ver este mundo. Sean bendecidos, mis queridos hermanos.